Gracias en esta maravillosa mañana, Señor, que estamos aquí reunidos con mis hermanos aquí del CCC La Roca, Señor. Te damos gracias por la vida de ellos, gracias por la vida de los pastores Valdés, gracias por cada persona que nos va a ver a través de estos medios, Señor. Te damos gracias por la vida, gracias por haber pasado de un año a otro, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú manifiestas tu poder protector, de bendición sobre nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestros hijos. Gracias por la bendición, Señor, que siempre está manifestándose en nuestras vidas. Padre, te honramos en este día, te alabamos y exaltamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y creemos en el nombre de Jesús, Señor, que cada persona están listos para oír tu palabra. Declaro en el nombre de Jesús que sus corazones están listos, Señor, para entender tu palabra. Espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, lo desato sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y ellos puedan comprender cuál es su herencia en los santos, en Cristo Jesús. Padre, declaramos que tenemos la mente de Cristo. De 1 Corintios 2:16, pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo, somos en el nombre de Jesús la plenitud de Cristo, aquí en la tierra manifestando su gracia, su amor y su poder. Gracias, Señor, porque eres tú a través de nosotros. No somos nosotros, no es nuestra humana sabiduría ni nuestra voluntad, sino sea tu voluntad, sea tu sabiduría en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tú eres el Señor en esta reunión, Señor. Tú usas mi vida, mis labios, mi corazón, mi mente, Señor, para hablar tu palabra y no mis conceptos humanos. Que seas más tú y menos yo, Espíritu de Dios, porque tú eres el Señor en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Sin ti, Señor, no somos nada, pero contigo todo lo somos en el nombre de Jesús. Amén. Yo declaro, diga que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae y todo lo que yo hago prospera. Salmo 1, versículo 2, 3. Ok, muy bien, pues estamos viendo acerca de, quisiera que conociera usted más acerca del tema de el concepto de soberanía de Dios. Entonces, entendimos que soberanía de Dios, literalmente, el concepto soberanía representa como un Dios que nadie le puede decir nada, que es todopoderoso y que, pues en cierta manera podemos decir que Él hace lo que quiere, ¿no? Él hace lo que quiere, y que nadie puede decirle a Dios que haga, que es un Dios supereminente y que es un Dios que literalmente toma decisiones sin en su propia designio, sin su propia voluntad. El único problema que en ese concepto de soberanía se han incluido otras cosas, como es que Dios puede cambiar de opinión. Si envió a Jesucristo para sanarnos a través de sus heridas, si envió a Jesucristo para inclusive salvarnos, para salvarnos a través del derramamiento de su sangre, si envió a Jesús, Él puede ahorita cambiar inclusive de decisión o de opinión. Desafortunadamente se ha creído como soberanía, pues que Dios cambia de opinión cuando Él quiere. En el momento que Él desea cambia, porque es soberano, nadie le puede decir nada. Ese es el concepto errado de soberanía. Pero la Biblia, ¿qué es lo que nos dice acerca de la soberanía de Dios? Quiero darle un poquito más de... Cuando decimos que Dios es soberano, estamos afirmando que Él no está bajo ningún gobierno o ley fuera de su propia voluntad y naturaleza. Dios se gobierna a sí mismo y no está en obligación de dar cuentas a nadie. La soberanía de Dios es el derecho de actuar de acuerdo a su voluntad, su poder de llevar a cabo su voluntad y su autoridad para gobernar su creación como su voluntad lo determina. Que es el dueño de todo, que Dios tiene poder, autoridad ilimitados. Todo eso son conceptos de soberanía. Pero el detalle es que ya cuando nos introducimos a conocer la soberanía de acuerdo al concepto bíblico, nos damos cuenta de cosas diferentes. Por ejemplo, cuando decimos que Dios todo lo puede y hace lo que quiere y nadie le puede decir nada, porque es soberano, libre, independiente, que Él toma decisiones y que nadie lo influencia para tomar sus decisiones,
El único detalle es que ha ido en errores acerca de ese concepto. Errores en el sentido que si Dios le dio a sus hijos, pues Él puede quitárselos cuando Él quiera. Ese es un concepto errado, errado, que desafortunadamente, lo tengo que decir, entre mis hermanos cristianos evangélicos se ha extendido ese concepto. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Ese es nuestro texto base. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, su preciosa sangre. El soberano de los reyes de la tierra. Él tiene soberanía sobre su creación. El único detalle es que tenemos que entender que soberanía no es un Dios que en su soberanía puede violar sus propios mandamientos inclusive. No podemos decir que Dios en su soberanía, Él me dio mis hijos o me los prestó, como mucho o parte del cristiano evangélico cree que Dios nos presta los hijos, pero Él se los lleva cuando Él quiere, sin explicación alguna. Y desafortunadamente han hecho acerca del concepto, la definición de soberanía de Dios, desafortunadamente han hecho esas malas interpretaciones, diciendo que Dios a través de Jesucristo Él me sanó por sus heridas. Sabe que hace 2000 años en las heridas del Señor Jesús, ahí llevó las enfermedades de ustedes. Isaías 53:4 dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Para qué y con qué finalidad? Él sufrió mis dolores para que yo no esté enfermo, para que yo no pase dolores y si viene una enfermedad sea quitada de mi cuerpo a través de la unción y el poder del Espíritu de Dios. Ese es el objetivo de Dios. Desafortunadamente, como vuelvo a insistir, hacemos comparativas aquí entre las iglesias de palabra de fe y las iglesias que no son de palabra de fe. ¿Por qué hacemos ese comparativo? Para que usted entienda la importancia de estar congregado en este lugar, la importancia de escuchar personas inclusive de palabra de fe, porque usted puede escuchar a cualquier persona por internet, pero dijo el Señor Jesús, nos da una advertencia. Marcos capítulo 4, miren la advertencia que nos da el Señor Jesús. Si usted de las personas que vienen aquí de repente se le ocurre ir a otra iglesia o oír otra cosa, bueno, Jesucristo dijo en Marcos 4:24, mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís os serás medido y aún os se añadirá a vosotros lo que oyen. Porque el que tiene se le dará y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. O sea, la palabra se te puede ser quitada. Conozco personas que creían que Dios era bueno y ahorita ya creen lo diferente. Ellos creen que Dios ya cuando quieren los puede matar y cuando quieren los puede enfermar, estando con nosotros 5, 6 años con nosotros. Y en 1 o 2 años se les olvidó todo lo que aprendieron. Por eso dice, aún lo que tienen les será quitado. Por eso dice, mirad lo que dice, es una advertencia, mi hermano. Y está hablando en la parábola que cree, del sembrador. Y el sembrador es el que siembra la palabra. Porque la palabra es la semilla que usted está recibiendo. Y de acuerdo a esa semilla usted va a fructificar. Si de repente se le ocurre oír otras cosas por internet, esa semilla, sobre esa va a dar frutos usted. Por eso es importante mirar lo que oís. Porque con la medida que ustedes, dice, medís o serás medido y aún se añadirá a vosotros lo que oyen, siempre va a ser añadido algo que usted oye. Por eso es importante entender, todas las iglesias de fe enseñamos que Dios es bueno, que Dios no te envía enfermedades, que Dios no te castiga con cosas malas, ni te va a quitar a un hijo y se lo va a llevar cuando Él quiera. Ese es un concepto soberano incorrecto, errado, que desafortunadamente tengo que decirlo si nuestros hermanos evangélicos lo creen. Entonces se han hecho libros, mi hermano, para acusar a Dios. Inclusive puedo decir que ya hubo una demanda en Estados Unidos, un hombre, por aquí trae el dato, un hombre llamado Ernie Chambers, un senador en los Estados Unidos, mi hermano, demandó a Dios, echándole la culpa de todas las catástrofes que ha habido. Hubo unos terroristas ahí en Estados Unidos, derribaron un edificio y murieron tantas personas, y él dice, bueno, ¿fue Dios? Hay que acusar a Dios de ese atentado terrorista. Dígame, pues él estará influenciando al Islam para enviar bombas y matar gente. No es Dios. Ese es el problema, que se le atribuyen a Dios actos que no le corresponden a Dios.
En Romanos capítulo, mire, este hombre llamado Ernie Chambers dice, el senador lanza en lenguaje bíblico varias acusaciones a Dios o contra Dios. Dice como que ha causado espantosas inundaciones, terremotos, horrendos huracanes, terroríficos tornados, perniciosas plagas, feroces hambrunas, devastadoras sequías y guerras genocidas. En otras palabras, la Segunda Guerra Mundial la causó Dios, según él. Este hombre demandó a Dios, ya estamos hablando más de 20 años, demandó a Dios ahí en Estados Unidos. Bueno, la finalidad de él era poder hacer una demanda, ¿cómo le puedo decir? A veces rara, para que entiendan que en Estados Unidos la gente demanda por todo. Pero la demanda que él hizo fue contra Dios. Dice: todas estas nefastas catástrofes han provocado muertes generalizadas, destrucciones y ha aterrorizado a millones y millones de habitantes de la tierra, incluidos bebés inocentes, niños, ancianos y enfermos, sin ninguna distinción. Con todo ello, dice, el demandado no ha mostrado ni compasión ni remordimiento por matar a esa gente. O sea, los actos del ser humano o la ideología del ser humano de que quiere matar a otro, se le ha atribuido que es Dios el autor intelectual. ¿Será así? Bueno, esos son conceptos en gente del mundo. Este senador era una gente del mundo, no era cristiano. Era una persona del mundo que no tiene a Cristo. Bueno, lo puedo considerar en él y decir, bueno, Chambers pues estabas influenciado por Satanás. Vamos a Romanos capítulo 5. Chambers estaba influenciado por Satanás para decir que todo lo que sucede malo aquí en la tierra pues proviene de Dios, lo cual es un concepto errado, ¿no? Pero gente del mundo lo dice. Algunos, inclusive hasta ateos, hacen preguntas existenciales acerca de por qué suceden ciertos acontecimientos o por qué a ciertas personas les sucedió una catástrofe. ¿Por qué Dios los eligió para que murieran en un accidente? Bueno, son cosas que debemos entender que no es Dios, es el ser humano que comete errores. Dice, versículo 12, Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién cree que entró el pecado? Por Adán. ¿Entendemos eso? Y por el pecado que entró, la muerte. Significa que la muerte que entró por Adán o por el pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, se consideró a todos los seres humanos muertos espirituales. Pero no nada más entró la muerte espiritual, también entró la muerte física, porque inmediatamente mataron a Abel. Caín mató a su hermano. Entonces entró la muerte espiritual por el pecado y entró la muerte física. Ahora, ¿quién introdujo la muerte? El hombre, no fue Dios. Lo que quiere decir que Dios a través de Cristo Jesús viene a restituir y cambiar esa información, esa ideología, ese concepto de que es Dios el autor de la muerte. En Cristo Jesús dice que Él arrebató las llaves del Hades y de la muerte y nos las entregó a nosotros, su iglesia, para que nosotros como su iglesia operemos aquí en la tierra con autoridad y poder y señorío. Entonces por el pecado de Adán entró la muerte. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí? Si vamos al versículo 14, dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera del pecado de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Fíjese, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, es decir, antes de la venida de Cristo reinaba la muerte. ¿Y por qué reinó la muerte? Porque Adán permitió la entrada de Satanás aquí a la tierra. Satanás tomó control del planeta Tierra, para que usted me entienda, ese es el contexto global, general de lo que la Biblia nos dice. Que la muerte entró por el pecado de un hombre y esa muerte pasó a todos los hombres, tanto espiritual como física. La idea original de Dios era que el hombre viviera eternamente. Le había dado un cuerpo físico y le había dado un cuerpo luminoso, celestial, para que viviera eternamente. El hombre no tenía por qué envejecer. Así es que de sus arrugas echarle la culpa a Adán. O use Mary Kay.
Ok, entonces mire, entendemos que entró por el pecado la muerte, ¿verdad? Entonces la muerte no es ni proviene, ni el origen es divino. La muerte entra por el error de un hombre. Entonces, ¿por qué atribuirle a Dios la muerte de seres humanos en el pasado o en el presente? Dios no tiene comunión con las tinieblas, y ese es el mensaje, dice el apóstol Juan, 1 Juan 1:5, que dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y este es el mensaje que ellos anunciaban, era la predicación principal de los discípulos de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de él, es decir, de Jesucristo, y os anunciamos, y era lo que anunciaban ellos, era el mensaje principal. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y las tinieblas, o la muerte, es parte de las tinieblas. ¿Entendemos hasta ahí? Entonces era el mensaje principal que anunciaban los discípulos. Hasta el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, regularmente no encontramos a personas diciendo que Dios en su soberanía destruye, mata, enferma y quita a los hijos y se los lleva porque se los prestó. Ni los discípulos de Jesús anunciaban eso. Entonces ahora, ¿por qué el cristianismo evangélico ahorita se han inmiscuido muchas doctrinas, mi hermano, desde el siglo XV, siglo XVI? Se inmiscuyó una doctrina llamada, de un hombre llamado, un francés llamado Jean Calvin o Juan Calvino. Ese hombre metió esa doctrina, y esa doctrina, porque, ¿cómo le puedo decir? El cristianismo evangélico actual se basa mucho en que hubo la reforma protestante de 1500, finales de 1400, principios de 1500, 1600. Y se basan mucho en los reformadores. Y fue bueno lo que ellos recibieron de parte de Dios, porque dicen ahora los reformadores, el justo vivirá por su fe, no por darse nopalazos en la espalda, ni por ir caminando de un lugar a otro. Y fue buena la revelación que ellos tuvieron, porque ahora iban a vivir por la fe en Cristo Jesús y no por sus obras. El único detalle es que no puedo basarme en los reformadores para establecer una doctrina en la actualidad. El problema es que ahorita la iglesia cristiana metió la doctrina de Calvino, y Calvino estableció 5 puntos, donde uno de ellos, que es tan importante, que él decía que Dios en su soberanía podía cambiar de opinión. Es decir, Dios en su soberanía predestinaba a personas para enviarlos al infierno, así como él predestina a unos para enviarlos al cielo. Estamos hablando de una elección de parte de Dios de ciertos escogidos para que sean salvos, y otros los selecciona para mandarlos al infierno, como si el ser humano fuera una marioneta, mi hermano. Nosotros no somos marionetas de Dios. ¿A poco esa camisa rosa le dijo el Señor que se la pusiera? Esta tinta no me dijo el Señor, porque muchos cristianos creen, si usted está aquí, hermano, es porque el Señor lo trajo. El Señor no lo trajo. Tiene que haber un libre albedrío para venir a escuchar la palabra, porque debe haber un anhelo en su corazón por el Señor. ¿Qué caso tendría que el Señor me trajera la fuerza y viniera yo de mal humor? Es que no pongan la cara de agria. Si no, todos vinieran a los servicios y el Señor los trajera, ¿no? Qué tremendo. La revelación del 2020. Bueno, entonces, mire, este es el mensaje que hemos oído, y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay tinieblas. En Dios no hay tinieblas. 1 Juan 1:5, no hay tinieblas, nada que ver. Nada que ver Dios con Satanás, para que usted me entienda. Satanás tinieblas, Dios es luz. Y yo quiero decirle que Satanás no es un instrumento de Dios, porque el problema es que el calvinismo se ha infiltrado esa doctrina tanto en la iglesia evangélica cristiana, que ahorita creen que hasta Satanás es un propósito de Dios, como un instrumento que él utiliza para educarlos a ustedes. Yo no quiero esa nana que me cuide ni que me eduque. Tengo su palabra para que me eduque. Ese es el ayo. Mire, Gálatas capítulo 3, el ayo, nuestro guía antes de la venida de Cristo, era la misma palabra de Dios. Gálatas capítulo 3 es el versículo 1. Mira, aún así ya se estipulaba antes de la venida de Cristo, en el versículo 24, de manera que la ley, es decir, la palabra de Dios, por decirlo así, que estaba antes de la venida de Cristo, de modo que la ley
ha sido nuestro ayo. La palabra ayo es un guía. Si la palabra del Antiguo Testamento era un guía para llevarnos a Cristo, ¿cuánto más la palabra del Nuevo Testamento que nos trajo Cristo Jesús? ¿Me entiende? Era un ayo, es decir, un guía. Es como cuando alguien cuida a alguien. Eso era la palabra que le simbolizaba a Cristo Jesús en aquellos corderos que sacrificaban. Eso Dios les estipuló para que entendieran que iba a venir un cordero a morir por ellos. Entonces, ayo es guía, es como un maestro. O sea, Satanás no es maestro de la iglesia para que piensen que nos educa a través de las cosas de las tinieblas. Así cree mucho cristiano, mi hermano. Así creen, que Satanás es un instrumento y que Dios le da permiso a Satanás de zarandear, así como zarandeó a Pedro, usted lo puede zarandear también. Son cosas que han malinterpretado por no escudriñar la Biblia y por basarse en una doctrina de uno que surgió en el siglo XVI, Juan Calvino. Y ahí se han ido poco a poco al adoptar esa doctrina. Ellos han adoptado una soberanía, yo le llamo soberanía destructiva, porque Dios en su soberanía no puede destruir, porque Él mismo se opondría a su propio mandamiento de Éxodo 20:13, no matarás. Si Dios mata a alguien en la actualidad o destruye o le quita la vida a alguien, entonces estaríamos diciendo que Dios es un Dios que viola su propio mandamiento, lo cual no puede ser. ¿Entendemos hasta ahí? No puede ser. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, Jesucristo participó de lo mismo, Él vino y se encarnó. ¿Estamos entendiendo eso? Ya lo entendemos todo eso, todos nosotros lo entendemos. Él participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre. ¿Para qué? ¿Cuál era la idea? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La palabra destruir ahí significa inhabilitar. Porque Satanás no fue destruido o eliminado. Fue inhabilitado respecto a la iglesia de Cristo, porque usted les dio la autoridad. Es decir, Satanás no tiene autoridad sobre ustedes. La enfermedad no tiene autoridad sobre ustedes. La muerte prematura no tiene autoridad sobre ustedes. Ni el mismo Satanás tiene autoridad sobre ustedes. Usted fue puesto encima de Satanás porque está sentado, según Efesios 2:6, en los lugares celestiales juntamente con Cristo, legalmente hablando en autoridad y en señorío. Efesios 2:6. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces los hijos participaron de sangre, carne y sangre. También Jesús vino y se encarnó a través de una virgen para inhabilitar por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, el que mataba, hurtaba, destruía, enfermaba. En el Antiguo Testamento creo que lo entendemos, ¿no? Es el diablo. Él es el que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién le dio ese imperio? ¿Quién le dio el señorío, el reinado sobre la tierra? Adán. Por eso usted llega a Juan 8:44 y dice, el que ha sido homicida desde el principio es ¿quién? El diablo. Esos son los conceptos básicos que debemos de aprender todo cristiano. No pensar, bueno, Calvino dice esto, ¿por qué me importa lo que dijo Calvino? Es reformador, sí, qué bueno. Qué bueno que a través de Calvino lograron salvación eterna, a través de Lutero, qué bueno, pero no son los mejores ni Lutero ni Calvino. Para decir que debo de basarme, debemos estar agradecidos a ellos, sí, pero no basarme en su doctrina al 100% para decir que esa doctrina también la tengo que adoptar yo. Hasta la salvación eterna estuvieron perfectos ellos. Pero de ahí en adelante, mi hermano, ellos, Lutero no creía en los dones espirituales, imagínense, no creía en sanidad, en milagros, ni en fe. No creía en el hablar en lenguas, Lutero. Entonces, si Lutero no creía, yo tengo que adaptarme a lo que dijo Lutero. No. Las iglesias, hay unas que se llaman iglesias reformadas. No sé si ha escuchado por ahí el nombre reformado. Cada vez que usted escucha una iglesia que diga iglesia fulana tal reformada, y somos de las iglesias reformadas, no significa que reformaron su doctrina, significa que pertenecen a esas doctrinas del siglo XVI, tanto calvinistas como luteranas.
ese tipo de iglesias se basan solamente en la doctrina de ellos. No es que Lutero no creía en los dones. Bueno, pues no le llegó la revelación de los dones. Pero si no creemos en los dones del Espíritu Santo, no vamos a sanar de enfermedades incurables. Sencillo como eso. Entonces el que tenía el imperio de la muerte, el que era homicidio desde el principio era Satanás, el diablo. Eso es lo básico del contexto general de lo que la Biblia nos habla desde el principio hasta el final. Ese es el concepto básico que debemos entender todo creyente, lo cual entre el pueblo evangélico no está así. No se trata de una crítica, mis hermanos, se trata de corregir lo deficiente. Mire, vamos a Tito. Los maestros de fe tenemos esa encomienda. Creo que es capítulo 1, Tito capítulo 1. Mire la encomienda que le dio Pablo a su discípulo Tito. Creo que es el versículo 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te mandé, dice el apóstol Pablo. Yo te digo, Tito, que te dejé en esta ciudad para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos. Cuando la palabra anciano, pues regularmente son ministros con un alto puesto en una iglesia, o pueden ser pastores también. Primero corregir lo deficiente y luego establecer un pastor, no viceversa, y menos pastores que se autoponen. ¿Y quién te dijo que era pastor? Pues el Señor me dijo. ¿Cuál Señor? ¿Cómo Dios va a poner un pastor para que diga: hermanos, Dios te está probando con esa enfermedad? ¿Cómo Dios va a poner un pastor así? Primero ellos se tienen que corregir lo deficiente en ellos. Ya que corrigen lo deficiente, entonces sí, establezcámoslo. Por eso esta iglesia va a estar llena de pastores, para que se instruyan unos 2-3 años y salgan más o menos atarantados. Atarantados es una frase para nuestros hermanos argentinos y colombianos que nos van a dar futuro. Salen más doctos, más adoctrinados. Mire, el versículo 14, corrige lo deficiente, y esta es una de las deficiencias. Dice el 13: este es el testimonio, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atiendan a fábulas. ¿Qué es una fábula? Pues decir que Dios envió a Jesús para sanarme, o gente, yo conozco personas que pertenecen al grupo pentecostal. Pentecostales son los que creemos en los dones, que pertenecen al grupo pentecostal, pero aún ellos todavía tienen la ideología que Dios va a sanar a alguien según su voluntad. Es decir, a lo mejor puede ser la voluntad que sane, o puede ser la voluntad que no lo quiera sanar, aún creyendo en los dones del Espíritu Santo. Hermanos pentecostales, yo conozco, porque también la ideología calvinista se ha introducido también en la iglesia pentecostal, no nada más en los reformados. Digo, cuando hablamos de reformados estamos hablando, por ejemplo, bautistas. Hay muchos bautistas reformados, bautistas, no sé si presbiterianos, y bueno, las iglesias luteranas, no podemos, y las iglesias calvinistas que se autodeterminan como calvinistas, pero también hay otra parte del pueblo pentecostal también que creen básicamente en la doctrina de Calvino. Pues esto que le estoy hablando es contra la doctrina de Calvino, de un hombre, ¿ok? Entonces, no debemos de atender a fábulas judaicas. Fábulas judaicas era en el sentido, fábulas judaicas en aquel momento era que, bueno, tienes que circuncidarte para irte al cielo, o tienes que guardar el Shabbat o el sábado para irte al cielo. Ahorita hay gente que cree eso. Hermanos evangélicos, cristianos evangélicos que ya se creen judíos. Todavía traen la palmita acá cuando le bailaban allá a la Virgen, y ya se creen judíos ahora. Somos mexicanos, yo soy orgullosamente mexicano. Nopalero porque me gustan los nopales con huevo. Soy orgullosamente mexicano, no me avergüenzo de mi país ni donde nací,
Pero lo que le quiero decir es que gran parte del pueblo mexicano o latino inclusive ya se están creyendo judíos. Se dejan crecer la barba, se dejan la quipaca arriba y el talit aquí lo traen. Y porque creen que traen la barba larga y porque hablan hebreñol, creen que ya son judíos. ¿Sí entiende ese nuevo idioma? Hermanos, hablemos a Yahshua HaMashiach. Combinan español con hebreo, es hebreñol. Mi hermano, todos esos judíos mesiánicos apartan de la verdad, lo apartan de la verdad a usted. Lo apartan de la verdad. Porque primero le introducen con que tu pastor no guarda el sábado. Ah, mira pues, Jesús guardó el sábado, ¿que no? Y luego empiezan a meter mensajes subliminales. ¿Sabes qué significa domingo? O sea, el día del sol, del Dios Sol. Y empiezan con esa ideología. Y empiezan a meter esos tipos de mensajes subliminales y la gente dice, pues sí es cierto. ¿Por qué el domingo? Pues el sábado, ¿que no? A ver, dime, ¿qué no Jesús era judío? Y empiezan a hacer ese tipo de cuestionamientos. Y la gente cae. Y muchos evangélicos, ellos andan sobre los evangélicos, no andan sobre el mundo para que venga Cristo, andan sobre los evangélicos. Y muchos evangélicos han caído. Ahorita ya han negado la salvación por fe. Porque dicen que tienen que guardar el Shabbat, circuncidarse para irse al cielo. Hágame usted el favor. Pero no me voy a meter mucho en eso con esa gente porque tenemos todo un tema acerca del nombre, porque muchos te alegan, tiene que ser Yahshua para poder que te escuche Dios en el mundo espiritual. Tienes que hablar hebreñol para que Dios te escuche. Ellos creen que tienes que mencionar el hebreo para que Dios te escuche. Dios mío, si el hebreo fuera el idioma celestial, entonces, ¿para qué en Apocalipsis Dios dijo que iba a haber naciones, países que iban a venir a su presencia? Para empezar, el hebreo no era un idioma que nació por allá en el 1200, 1400, cuando entró el pueblo de Israel, entró a Canaán y de ahí del cananeo sacaron el hebreo. Abraham no hablaba hebreo, Abraham hablaba fenicio. Otro tipo de lenguas semíticas, pero no era el hebreo, no existía todavía el hebreo en Abraham. ¿Por qué dicen que es el idioma celestial? Es ignorancia, mi hermano, y así convencen a mucho evangélico. Que no lo convenzan a usted, por favor. No lo quiero ver con barba larga. Y que cuando se coma la sopa ahí esté mojando la sopa, guácala. Dios mío. Dios mío. Y al rato me salga con que es judío de las 10 tribus perdidas de allá, de las 12 tribus, de las 10 tribus perdidas de la casa de Efraín por allá. Que no sale que es de las 10 tribus. Digo, podemos tener sangre hebrea, pero el ser hebreo no me va a salvar porque muchos israelitas ahorita negando a Jesús que murieron el día de hoy o van a morir el día de hoy, se van a ir al infierno, mi hermano. No se van a ir al cielo se van por creer en Jesús, nuestro Salvador. Aunque sean judíos, no se van a ir al cielo. Eso es lo que la Biblia dice. Bueno, yo le digo lo que la Biblia dice. Dios mío, no sé por qué me metí en esa situación, pero bueno, ya. Ok, entonces mire, se le ha echado la culpa a Dios de las cosas que suceden. Entonces, Hebreos 2:14 nos dice que el que tenía el imperio de la muerte es el diablo, ¿verdad? Así estamos entendiendo. El que dominaba tenía el imperio de la muerte. Ok, pues quiero leerle, así como Chamber dijo y le echó la culpa a Dios de que Él era el causante de todo lo que pasaba aquí en la tierra. Quiero leerle un pequeño fragmento de un libro llamado, si alguno de ustedes lo ha escuchado o lo ha leído y lo ha creído, pues se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, como diciendo, pues me quitó un hijo y veo que no tiene sentido. ¿Por qué Dios se llevó a mi hijo? ¿Por qué no se llevó el hijo del vecino? Si se porta bien, mal el hijo del vecino, y a mi hijo que se porta bien, que lo llevó a la iglesia cristiana y Dios se lo llevó, atribuyéndole a Dios las obras de las tinieblas, pues. Y este es un doctor, tiene este hombre un ministerio internacional, se llama Enfoque a la Familia, en español, en inglés, en 12 idiomas y más de 100 países transmiten el programa de él en radio y en televisión. Se llama James Dobson, y el libro que él escribió se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Este libro fue principalmente, traigo una copia, lo pirateé,
porque no merecía que lo comprara. Cuando algo viene de Dios, yo lo compro. Cuando algo viene de Satanás, lo pirateo. Primera edición, 1993. ¿Cuántos años son? 93. 2000, ¿qué? 28 años. 28 años. Muy bien, pues fue la primera edición de James Dawson. Y quiero comentarles solamente un pequeño fragmento, una historia que él cuenta acerca del libro. Dice que lo escribió en el lago Michigan, este libro, y pasó muchas horas de estudio, dice, sin ninguna interrupción frente a un lago. Le proveyeron ese lugar a algunos hermanos en Cristo y por ahí se inspiró, ¿no? Este hombre se inspiró frente a un lago. Ahora, lo que tenemos que ver, ¿fue Dios el que le habló o hubo alguien más interviniendo ahí? Puede haber muchos hermanos en Cristo que por ignorancia, mi hermano, puedan ser influenciados por Satanás, así como Pedro fue influenciado por Satanás, así como Judas fue influenciado por Satanás. Eran discípulos directos del Señor, fueron influenciados por Satanás. Satanás habló por boca de Pedro, y así puede haber un buen cristiano de un buen corazón, pero con ignorante en las Escrituras, que puede ser influenciado por Satanás. Si usted va a la 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, usted no debe ignorar las maquinaciones satánicas. Y parte de las maquinaciones satánicas, mi hermano, que están ahorita en la actualidad, es que hacerle creer en el universo cristiano, por decirlo así, hacerle creer al cristiano que Dios es un Dios cambiante y en su soberanía Él decide cosas y puede decidir cosas malas por ustedes, como el llevarse a un hijo, como el enfermarlo, como el quitarle la vida a alguien. Eso es muy común entre el pueblo evangélico cristiano, mi hermano. Inclusive ellos le llaman los propósitos de Dios y los planes de Dios, los propósitos y los planes. Inclusive le llaman los procesos. No sé si usted lo ha escuchado. Si usted viene a otra iglesia lo va a escuchar, va a entender esta frase. Los que dije ahorita, los procesos de Dios. Dios me está pasando por un proceso para luego utilizarme de una manera grande. Es decir, y ellos resulta que están enfermos y creen que Dios los está pasando por ese proceso, le llaman proceso. Y creen que Dios los educa a través de enfermedades. Mire, hay un predicador allá en Jalisco, a nivel internacional están sus iglesias, mi hermano, a nivel internacional. Se llaman casas de oración. Y a nivel internacional tuve en un congreso nuevamente, como les vuelvo a decir, y preguntó: hermanos, ¿cuántos de ustedes saben si van a vivir el día de mañana? O más bien, ¿cuántos de ustedes saben si tienen la vida comprada? Y la mayoría dijo que no. Todos dijeron que no tenían la vida comprada y no sabían si iban a morir el día de mañana. Óigame, entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio del Señor? Quiero seguir leyendo acerca de este libro. Ese es un hombre, un doctor, creo que es psicólogo, y es un hombre prominente a nivel internacional. Sus enseñanzas se predican en más de 100 países y en más de 12 idiomas, o aproximadamente 2 idiomas. Dice que debo decir que cada página de este libro fue escrita con alguien en mente, en la persona para que la vida le está dando vueltas fuera de control. Si usted, amigo que me ve por internet, o los que estamos aquí, su vida está dando fuera de control, que le han sucedido catástrofe tras catástrofe, bueno, dice este hombre que le recomienda este libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ahora, este libro fue inspirado, él se inspiró en una predicación que dio un hombre en 1970, y esa predicación exclusivamente se llamó Cuando Dios se contradice a sí mismo, y en eso basó este libro. Cuando Dios se contradice así. Es decir, lo sanó por la llave de Jesús, pero él lo puede enfermar si quiere el día de hoy. En eso se basó este libro. No toda literatura y no todo lo que oye por internet le va a edificar. Mira lo que oí, dijo el Señor Jesús. Mira, nos cuenta la historia. Contexto general de la Biblia.
Adán pierde el reinado, lo entrega a Satanás, entra la muerte, entra la destrucción, Satanás reina, la muerte reina, el que tenía el imperio de la muerte era Satanás el diablo y el homicidio del principio es Satanás el diablo. Es contexto general. Viene Cristo Jesús, le arrebata las llaves del Hades, la entrega a la iglesia no ejerce autoridad, están muriendo, los que ejercen autoridad no están muriendo. ¿Ok? Y es la historia de un hombre llamado Chuck Fry. Chuck Fry era un joven muy inteligente de 17 años, poseía altas dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación. Después de graduarse de secundaria con los grados más altos de su clase, entró a la universidad donde continuó sobresaliendo en sus estudios. Cuando obtuvo su licenciatura en ciencias, solicitó su ingreso a varias facultades de medicina. La competencia para que alguien fuera aceptado en una facultad de medicina era muy grande en ese tiempo y lo sigue siendo hoy. En ese entonces yo era profesor, dice James Dobson, el autor del libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Le estoy leyendo una porción del libro, ¿ok? Dice, en ese tiempo yo era profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, donde cada año recibían 6,000 solicitudes y solamente 106 alumnos eran aceptados. Esto era algo típico en los programas autorizados de estudios médicos en esa área. A pesar de las probabilidades eran muy pocas, Chuck fue aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y comenzó sus estudios en el mes de septiembre. Es una historia real, es un testimonio real. Durante el primer trimestre, Chuck pensó mucho en el llamamiento que Dios estaba haciéndole. Empezó a tener el convencimiento de que debía renunciar a dedicarse a ejercer la medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo con el fin de prestar sus servicios en el extranjero. Finalmente, este llegó a ser su plan para él. ¿Qué era lo que quería Chuck Fry? Bueno, no voy a lucrar, voy a estudiar medicina y voy a ayudar a los pobres, me voy a ir a los países como África, a ayudar por allá a las personas necesitadas. Era la idea de este joven cristiano de buen corazón, de buen corazón. Dice, sin embargo, hacia el final de su primer año de entrenamiento, ya había salido de la escuela y estaba en su primer año de entrenamiento, Chuck comenzó a sentirse enfermo y empezó a sentir una fatiga muy extraña y persistente. Hizo una cita para que un examen médico en mayo. Muy pronto le habían diagnosticado que padecía leucemia aguda en el mes de noviembre. Chuck Fry había muerto. Desde mayo a noviembre murió. Un joven con un corazón para servir a Dios. Luego, el autor de libros llamado James Dobson dice, ¿cómo podría tener sentido para los afligidos padres de Chuck entonces? ¿Y cómo podría tenerlo para nosotros ahora una obra de Dios tan incomprensible como esa? Es decir, Dios se lo llevó. ¿Cómo podrían comprender los padres que Dios les haya quitado a ese hijo tan bueno, que quería servir a la humanidad, que quería ayudar a los niños pobres, a los enfermos sin recursos financieros? ¿Cómo podían entender los padres esa obra de Dios? Dice este hombre, el autor del libro. Este joven amaba a Jesús con todo su corazón y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó cuando estaba en la flor de la vida? Pregunta James Dobson, dice en su libro. No toda literatura, no toda predicación, no toda enseñanza que usted escucha por internet va a ser edificante, mi hermano. A pesar de las muchas oraciones angustiosas de miembros de su familia, consagrados a Dios y de fieles amigos, ¿cómo Dios se lo llevó a pesar de tanta oración que hicieron para que sanara de leucemia? Dice, pregunta este hombre, porque es signo de interrogación en su libro. Muy claramente el Señor les dijo, no a todos. Es decir, no sano a Chuck Fry. Familiares, amigos, hermanos de él, hermanos de la iglesia, si están orando para Chuck Fry, no lo voy a sanar. Eso escribe en este libro, mi hermano. Este libro está recomendado por eruditos, por teólogos. Usted cuando lee la parte principal del libro, está literalmente recomendado por teólogos, eruditos. Su servidor no lo recomienda a nadie. Lo único que va a trastornar es su mente. Va a decrecer en fe y va a creer que en un momento u otro algo le va a pasar. No toda literatura, no todo es edificante de lo que usted escucha por internet. Entonces el Señor les contestó, no lo voy a sanar. A todos esos que están intercediendo por el hermanito, no. Y luego dice Chuck Fry, ¿pero por qué Dios les dijo que no?
Dice, miles de jóvenes doctores completan su educación cada año y entran a la profesión médica, algunos de ellos por razones no muy dignas de admiración. Solo una minoría muy pequeña piensa en dedicar toda su vida a ejercer su profesión y ayudando a los que no tienen ni dónde caerse muertos, así dice este hombre. Pero esta era una excepción maravillosa. Si se le hubiese permitido vivir a Chuck hubiera podido atender a miles de personas pobres, necesitadas, que de otra manera sufrirían y morirían irremediablemente. No solo él habría podido atender sus necesidades físicas, sino que su mayor deseo era compartir el mensaje del evangelio con aquellos que jamás habían oído esta historia, la más maravillosa de todas. Así que sencillamente su muerte no tenía sentido. Por eso el libro se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué se llevó a ese joven prometedor? Y la respuesta de la mayoría del calvinismo y de otras iglesias es que Dios en su soberanía lo decidió llevárselo, echándole la culpa a Dios de lo que el ser humano. O sea, ¿quién conocía el corazón de Chuck Fry? Nadie lo conocía. No sabían lo que creía, ni la doctrina que tenía, ni lo que él pensaba, ni lo que hablaba. Mi hermano, el poder de la vida y la muerte está en su boca. No lo conocían. Entonces, para justificar al ser humano decían, bueno, es que Dios en su soberanía decidió llevárselo. Y ese libro dice que le va a dar consuelo a los que están en esa situación, imagínense. Lo único que van a creer resentimiento contra Dios, bueno, Dios, ¿por qué en tu soberanía te lo quisiste llevar? ¿Por qué no te llevas el del vecino? ¿Que no? Sigue diciendo en su libro, imagínese, dice James Dobson, el autor del libro, imagínese junto conmigo a la enorme cantidad de personas gravemente enfermas a las que el doctor Charlie Fry o Chuck Fry hubiera podido ayudar durante su vida. Algunas con cáncer, otras con tuberculosis, trastornos congénitos y algunas que aún serían niños demasiado pequeños para ni siquiera poder comprender el dolor. ¿Por qué habría Dios de negarle la divina providencia a esas pobres personas para haberse llevado a Chuck Fry? ¿Por qué Dios les negó la providencia para que Chuck Fry no fuera a ayudar a esa gente enferma? O sea, echándole la culpa a Dios. Existe otra dimensión de la historia de Fry que completa el cuadro. Fíjense. Todo lo que sucedió, además, lo que este hombre le echa la culpa que Dios hizo. Fíjese. En el mes de marzo de su primer año de facultad de medicina, Chuck se había comprometido para casarse. Su novia se llamaba Karen Ernst y era también una creyente consagrada a Jesucristo. 6 semanas después de su compromiso, ella se enteró de la enfermedad mortal de Chuck, que Chuck padecía, pero decidió seguir adelante con los planes para la boda. Ambos se convirtieron en marido y mujer menos de 2 horas antes de su trágica muerte. Imagínense Dios quitándole a los enfermos a un médico y a una mujer su esposo. Ese no es el Dios bíblico. ¿Por quién fue inspirado este libro Frente al Lago? ¿Sería Dios? ¿O había un demonio grandote ahí enseñándole a este hombre? Luego Karen se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y después de graduarse se dedicó a trabajar como doctora misionera en Swaziland, África del Sur. La doctora Fry sirvió allí hasta 1992 en un hospital sostenido por una iglesia. Estoy seguro de que ella se pregunta en medio de tanto sufrimiento, ¿por qué no le fue permitido a su brillante y joven esposo que cumpliera su misión como su colega en la profesión médica? Y verdaderamente, dice James Dobson, el autor del libro, dice que esa mujer se pregunta, ¿por qué Dios no permitió que su joven esposo estuviera juntamente con ella, sirviendo a los africanos allá? ¿Por qué? Y luego este hombre dice, y verdaderamente yo me hago esa pregunta también. Como diciendo, a ver Dios, este hombre es un doctor psicólogo cristiano, se llama Enfoque a la Familia, sus predicaciones salen en 12 idiomas y más de 100 países. Desde el 93, ¿cuánta gente contaminó con este libro, mi hermano? ¿Cuánta gente? Dice, los grandes teólogos del mundo pueden pensar en el dilema que nos plantea la muerte de Chuck Fry por los próximos 50 años. Nosotros no nos podemos cuestionar no es un dilema para mí. Chuck Fry en algo falló. No fue Dios el que se lo llevó en su soberanía.
Dice, los grandes teólogos del mundo pueden pensar en el dilema que nos plantea la muerte de Chuck Fry por los próximos 50 años, pero no es probable que lleguen a presentar una explicación satisfactoria, como diciendo, nadie va a saber. Ahora sí le estamos presentando una explicación satisfactoria. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Chuck no ejerció fe, Chuck no creía a lo mejor en los dones del Espíritu Santo, Chuck no pudo sanar, aún por las oraciones de sus padres, de sus amigos y de sus hermanos. El propósito de Dios en cuanto a la muerte de este joven, dice el autor del libro, es un misterio. Fíjese, ¿de dónde tomamos eso? Muchas iglesias cristianas evangélicas, aún las pentecostales que creen en los dones, en sanidad y en milagros, ellos creen lo mismo. El propósito de Dios en cuanto a la muerte de ese joven es un misterio, los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios? Que en sus misterios Él lo puede matar el día de hoy. Es más, en la noche le puede dar un paro cardíaco y va a ser Dios. De hecho, fuera Satanás, dígale. No fue Dios, ni va a ser Dios. El propósito de Dios en cuanto a la muerte de este joven es un misterio y permanecerá siéndolo, pues ya no es un misterio. Porque después de mucha oración ¿por qué? Pregunta, ¿por qué después de mucha oración se le permitió a Chuck que entrara a la facultad de medicina si no iba a poder vivir hasta completar su educación? ¿Por qué? ¿Por qué estudió Chuck Fry si a la hora iba a morir cuando iba a ejercer su profesión? ¿De dónde vino el llamamiento? Pregunta este hombre. ¿De dónde vino el llamamiento? ¿De dónde vino el llamamiento de Chuck Fry? ¿De dónde vino el llamamiento? ¿De dónde vino el llamamiento aceptado por él a ir como médico al campo misionero? ¿Por qué le fue dado tanto talento a un joven que no podría utilizarlo? Como echándole la culpa a Dios, todo a Dios. ¿Y por qué fue cortada la vida de un estudiante tan maduro y prometedor cuando muchos adictos a las drogas, borrachos y hombres malvados viven largas vidas? Mire, los borrachitos de Jalisco andan felices sin coronavirus y muchos pastores han muerto. Va usted ahí cerca de la Plaza Tapatía, andan los borrachitos, ahí duermen en la noche y ya. Dicen que el alcohol les ayuda para que no les llegue el virus, ¿no? Ahí andan los borrachitos sin ninguna función y no hay un pastor que está sirviendo a Dios porque murió. O sea, no, esas preguntas son preguntas que no debemos hacer. ¿Por qué tanto niño en la calle pobre? ¿Por qué niños están muriendo ya de hambre? ¿Por qué las bombas radioactivas? ¿Por qué los niños de la calle? ¿Se acuerda esa canción? Eso lo dice el mundo en una canción del mundo, mi hermano, pero en los hijos de Dios no debe haber. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué tanto niño no tiene alimento ahora, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué el terremoto? ¿Por qué el tsunami en Asia, Señor? ¿Por qué mataste tanto, Señor? ¿Por qué? Y preguntándole a Dios el pueblo cristiano como si fueran gente con pensamientos del mundo ateos. O sea, ¿por qué? Dice este hombre, ¿por qué fue cortada la vida de un estudiante tan maduro y prometedor cuando muchos adictos a las drogas, borrachos y hombres malvados viven largas vidas, siendo una carga para la sociedad? Y dice este hombre, estas inquietantes preguntas son mucho más fácil de hacer que de contestar. Pues ya le estamos contestando a James Dobson. Ya le estamos contestando. Y así sucesivamente sigue contando historias de otros hombres que fueron a predicar, no sé si al Amazonas, y creo que hay una película de ello. Y se estrelló el avión y descendieron del avión y llegaron los indígenas y los traspasaron a lanzas. Dice, ¿por qué mujeres viudas? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios a este joven? Bueno, la respuesta es porque el corazón del hombre solamente conoce realmente lo que cree. Y lo que cree va relacionado a las semillas de lo que oímos. Con la medida que tú mides serás medido. Todo lo que tú oyes se te va a añadir. Por eso no puede usted andar escuchando por internet cualquier cosa. Este libro no fue inspirado por Dios. Este libro fue inspirado por Satanás, el diablo. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido.
y no me tiembla la boca para decir lo que utilizó un cristiano, un psicólogo, creo que es doctor psicólogo cristiano, que ayuda a las familias a restaurar, imagínense, ayuda a restaurar familias. Pues sí, diciéndoles que la solución es que ya tranquilízate, hombre, mira, Dios se lo llevó, ya no pelees más con Dios, Dios se lo llevó, ¿para qué peleas con Dios? ¿Para qué peleas con Dios si Dios se lo llevó en su soberanía? Entiéndelo. Es la solución que le da a las familias. No podemos darles, la solución siempre va a ser preventiva a través de la palabra. Cuando usted se congregue y oye la palabra, la fe viene por el oír y eso es preventivo. Ahí estamos ayudando más a la gente ahorita que este hombre pudo haber ayudado a muchos millones de personas a través de su libro. Porque ese libro solamente lo único que hace es echarle la culpa a Dios. Murió alguien en un accidente y andaba todo embriagado el día 31. Ah, fue Dios. ¿Y la responsabilidad del hombre qué? Por eso dice Romanos 3, creo el versículo 3, 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. En ninguna manera. Dios no puede violar sus propios atributos. La soberanía de Dios, cuando hablamos de un Dios soberano que hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, como piensa gran parte de la iglesia evangélica, mi hermano, esto lo estamos haciendo para que no porque nos creamos los mejores, ni porque mucha gente por allá han creído, o algunos pastores han creído, desafortunadamente, que su servidor me creo el perfecto y que los quiero corregir a los demás pastores, pero yo no me creo el perfecto. Pero hasta el conocimiento que he tenido ahorita, yo quiero corregir a otros para ayudarlos y no mueran antes de tiempo. ¿Por qué razón? Porque cuando usted cree en una soberanía destructiva o en un Dios soberano destructivo, cuando venga el problema, cuando venga la enfermedad, mi hermano, usted en lugar de decir, mire, si usted dice, bueno, el pastor Valdés me enseña que Dios es bueno y que Dios no envía enfermedades, de repente voy a otra iglesia, hermano, Dios te está probando con esa enfermedad, entonces para pasarte por ese desierto y luego utilizarte como predicador internacional, bueno, ya tiene 2 semillas, y de repente cuando llega una enfermedad, mi hermano, usted va a decir, Dios eres bueno, me has sanado por tu llaga, pero en tus propósitos yo creo que me estás enviando esta enfermedad. ¿Y quién cree que se aprovecha ahí? Satanás, el diablo. Satanás, el diablo, va a destruir su cuerpo, aunque se nos va a ir al cielo, pero no de un raite. No utilice raites del diablo para irse al cielo. Utilice la palabra de Dios para vivir larga vida y cuando cumpla su propósito, su proyecto, y por lo cual el plan de Dios, que por lo cual lo ha llamado a la tierra, entonces después de 120 años váyase al cielo. Entonces no es Dios. Este conocimiento, mi hermano, de tener realmente, conocer la soberanía de Dios según la Biblia, no según el concepto equivocado de algunos predicadores, lo va a ayudar bastante a entender que cuando venga el ataque satánico, usted entienda que es ataque satánico. No es Dios llevándose a las personas. Imagínense, yo tengo claramente identificado de dónde viene lo bueno, de dónde viene. Enfermedad, Satanás. Salud, sanidad, milagros de órganos nuevos, Dios. Pobreza, de Satanás. Riqueza, de Dios. Larga vida, de Dios. Corta vida, Satanás. Infierno, Satanás. Vida eterna, Dios. Todo lo bueno proviene de Él. No podemos confundirnos, porque su mente se puede confundir, porque puede decir en un momento dado, cuando esté todo confundido ahí no sepa, de esas 2 semillas puede agarrar la semilla más mala, decir que Dios los está probando, o con algún plan Dios lo hizo, o porque Dios ya se lo quería llevar al cielo. Dios no se lo quiere llevar a usted. No se lo quiere llevar al cielo antes de los 120 años. Dios no se lo quiere llevar. Entonces no toda literatura, no todo lo que usted compra en las librerías cristianas desde el 93, aproximadamente 28 años, aproximadamente 27, 28 años. Imagínense todo ese tiempo. La gente leyó este libro, no sé si fue un bestseller, desconozco. Pero le leo este libro con la finalidad de que usted entienda
que no debe de congregarse en cualquier lugar. Y a ti, hermano, que me ves por internet y no eres aún de la palabra fe, te invito para que realmente busques una iglesia de fe. No busques donde te van a dar cualquier cosa, cualquier alimento espiritual. Realmente el alimento sólido dice, mire, vamos a Hebreos capítulo 5. Versículo 12, Hebreos 5, capítulo 5, versículo 12 al 14, dice, porque te viendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Primeros rudimentos vienen siendo lo básico de una doctrina, ¿ok? Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. En una iglesia cristiana pentecostal, digo, yo soy pentecostal, hablo en lenguas, creo en los milagros, pero no creo que por gritar Dios me va a oír, ni creo que una enfermedad se va a ir porque voy a gritar. ¿Me entiende? Entonces la unción no viene por gritar. Y todo aquel que participa de la leche, dice el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Todo aquel que participa de la leche, ¿qué significa participar de la leche? Bueno, todos los domingos se está hablando de lo mismo. Arrepiéntete, pecador, y ven al altar al frente para imponer manos sobre ti ya. No se trata de eso el evangelio, se trata de instruirlos en la buena palabra de Dios para que usted realmente entienda su autoridad que tiene en Cristo Jesús. De eso se trata, para que conozcan más acerca de la bondad de Dios. Dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mire, fíjese quiénes han alcanzado madurez, fíjese quiénes son. Estos son para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sus sentidos deben estar ejercitados en que enfermedad, pues satánica. Y no pienses, ay, es una prueba tuya, Señor, yo creo que ya me quieres llevar internacionalmente a predicar. No puede decir eso, que con una enfermedad Dios lo va a enseñar. Inclusive hay un predicador de Guadalajara que dice que cuando usted está enfermo, Dios lo está haciendo su imagen. Sí, que Dios está enfermo. Es que la enfermedad, mi hermano, te lleva a ser imagen de Dios. Eso creen, mi hermano, y tiene iglesias por todo Latinoamérica, Estados Unidos. Entonces dice, para los que por el uso tienen los sentidos, sus sentidos deben estar ejercitados, naturales y espirituales, en el discernimiento del bien y del mal. Si usted discierne de dónde viene lo bueno, porque toda buena dádiva desciende de nuestro Padre Celestial, y si usted tiene discernimiento de dónde viene lo malo, enfermedad, pobreza, ruina, muerte prematura, accidentes, pobreza extrema, ruina satánica, y usted puede entenderlo desde la primera vez que recibe el mensaje o usted está en el problema, usted entonces dice, está recibiendo alimento sólido. Y es una persona que ha alcanzado madurez. Óigame, un jovencito de 15 años de aquí de Palabra de Fe ya sabe más que un pastor que anda ya predicando, porque tienen ese discernimiento entre el bien y el mal. Es un maduro espiritual, a pesar de que están jovencitos, son maduros espirituales. Digo, y no le estoy echando leña a los pastores, pero estoy corrigiendo lo eficiente para que pastores vengan y se congreguen aquí en La Roca, que nos van a ver aquí, que nos van a ver en estos. Y nuevamente insisto, no se trata de que nos creamos más, mi hermano, pero hemos alcanzado cierta madurez en el discernimiento del bien y el mal. Entendemos de dónde viene lo bueno, de dónde viene lo malo. No nos creemos más, pero queremos ayudar ese grupo de pastores de más de 200, 300, van como 500 pastores muertos en México. No debían haber muerto por el virus, no debían haber muerto. Y queremos ayudarlos a ellos. No se trata de que crea más ni porque yo sepa más, no se trata de eso, se trata de ayudarlos. Y por eso os enseñamos en estas iglesias de fe. Así es que recuerde, no tiene que oír cualquier cosa, ¿verdad? Pastor, y al Maldonado lo oigo de vez en cuando. No, oiga, mi hermano,
Pastor, y aquel que se apellida como usted, Soto Luna, también lo escucho. Que se apellida Luna, tampoco lo escuche. Tiene mi segundo apellido, pero tampoco lo escuche. Entonces no tiene que andar escuchando cualquier cosa, mi hermano. Ese es un mensaje para este 2021. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por este tiempo, gracias por este 2021. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Señor, la importancia de escuchar la buena palabra. La importancia de escuchar solamente a maestros de fe, Señor. La importancia de haberte conocido aún más en este tiempo, Señor. Haber conocido más acerca de el atributo de soberanía, Señor. De haberte conocido aún más, Señor, respecto a tu bondad, Señor. Que tú eres un Dios bueno, 100% bueno. Que de ti proviene todo lo bueno, Padre, que yo en este 2021 lo recibo. Declaro que 2021 será un año de victoria para mi vida. No importa las palabras proféticas de un ministro, de un profeta, no importa. Yo profetizo sobre mi vida y eso que yo profetice conforme a la palabra se va a cumplir. Profetizo sobre mi vida, vida abundante. Juan 10:10. Profetizo sobre mi vida, salud divina. Tercera de Juan 2, tu deseo se cumple en mi vida, soy prosperado en todas las cosas y tengo salud. Profetizo sobre mi vida bienes y riquezas. Salmo 112, versículo 3. Bienes y riquezas hay en mi casa. Y Deuteronomio 28:11, tú me haces sobreabundar en bienes en este 2021. Profetizo sobre mi vida, Señor, un servicio de excelencia para ti. Profetizo sobre mi familia, sobre mis hijas. Salmo 112:2, mi descendencia es poderosa y es bendita. Esa es la palabra profética más segura, la cual alumbra mi camino. Yo viviré por tu palabra, Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por tu bondad infinita. Gracias porque me libraste de la muerte en este 2020. Gracias porque no quedé en las estadísticas de los que murieron, Señor. Gracias a tu favor, a tu amor. Porque el Salmo 91:3 dice que me libraste del lazo del cazador y de la peste destructora, Señor. No estaré en las estadísticas de los del 2021 que van a desfallecer o van a fallecer o van a morir, sino que yo permaneceré, Señor, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. La promesa de larga vida, Salmo 91:16, la declaro y la desato sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijas, sobre mi familia, en el nombre de Jesús. Son benditas y poderosas en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, has sido fiel. Gracias porque seguirás permaneciendo fiel a tu palabra, porque nunca fallarás. Mi Dios, sea tú verás y todo hombre mentiroso. Ayúdanos, Señor, a escuchar la voz de tu Espíritu para que en este 2021, Señor, no desviarnos de tu camino. No tomar doctrinas erradas, Señor, sino permanecer en la doctrina de fe que hemos escuchado de parte de ti, Jesús. Gracias. Te honramos, Señor, en este día, te exaltamos. Si alguien tiene una dolencia ahí en su lugar, póngase la mano ahí. ¿Alguien tiene un dolor, una enfermedad? ¿Están todos sanos? Mira, empezó el 2021 sano. Nuestros amigos que nos ven por internet, todo el que esté enfermo aún de ese virus, en el nombre de Jesús lanzamos esta palabra de fe
Y ordenamos en el nombre de Jesús al mundo espiritual, a ese espíritu de muerte que está en ellos, le ordenamos que salga de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Desatamos en el nombre de Jesús la herencia de Isaías 53, 4 y 5, donde dice que ciertamente tú llevaste las enfermedades de ellos y sufriste sus dolores, y que por tus heridas ellos han sido sanados. Declaro esa herencia sobre cada persona que nos está viendo, y llamo vida y llamo manifestación los dones de fe, milagros y sanidades, ahora mismo recorriendo por estos medios, restaurando órganos dañados, restaurando pulmones, en el nombre de Jesús, vías respiratorias. Secamos de raíz todo virus, toda bacteria y toda enfermedad degenerativa de los huesos, ahora mismo le echamos fuera. En el nombre de Jesús, todo músculo atrofiado, ahora mismo lo declaramos restaurado y lo llamamos existencia nuevo. Órganos nuevos, páncreas nuevos, en el nombre de Jesús lo recibo, Señor. Riñones nuevos, en el nombre de Jesús lo recibo, Jesús. Un corazón nuevo con 10 veces más a su capacidad normal para bombear la sangre por todo mi cuerpo, para vivir en el nombre de Jesús hasta 147 años. Lo recibo, Jesús. Recibo un sistema circulatorio nuevo. Venas, arterias vuelven a su anchura normal. Circulación perfecta, presión arterial 120/80. Se normaliza en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Jesús. Una columna vertebral nueva ahora mismo. Se reconstruye ahora mismo. Ligamentos, nervios ahora mismo sean fortalecidos. Vértebras sean acomodadas a su posición normal. Pies planos ahora mismo. Declaramos arcos en esos pies. En este momento llamamos a existencia arcos en esos pies planos, en este momento, en el nombre de Jesús. Sistema auditivo, cobras vida en el nombre de Jesús. Sean abiertos esos oídos ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por la vida. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Póngase de pie bien esta mañana. Vamos a despedirnos hoy, esta mañana, de este lugar. ¿Recibieron la palabra? Amén. Ojalá, qué bueno es Dios. Amén. Antes de irnos, vamos a cantar una alabanza. Vamos a decir que no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que ha salido de la boca de nuestro Dios, eso es. Amén. Y si Él ya te bendijo en Génesis 1:26 en el principio, Dios no va a cambiar para maldecirte ahora en el 2021. Amén. Dígalo conmigo hoy en esta mañana y dígalo. No hay mudanza ni variación. Así es mi Padre, no cambiará. Si Él lo dijo, vamos. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Lo cumplirá. Tenemos un Dios de pactos, el Dios de pactos lo guardará. Repítalo conmigo creyendo en su corazón. No mudará. Y no mudará lo que ha salido de su boca. Hoy tengo ya todas las cosas que Él me ha dado. No seré avergonzado si tan solo creo a Él. Lo mudará. Y no mudará lo que ha salido de su boca.
Hoy tengo ya todas las cosas que Él me ha dado y no seré avergonzado si tan solo creo a Él. Levántale su voz conmigo, dígale: tú eres fiel, yo puedo confiar en tu palabra. Puede descansar en su palabra, amén. Tú eres fiel, siempre dices sí a tus promesas. Yo puedo confiar en tu verdad, plenamente convencido que aunque todo el mundo falle, tú permaneces siempre fiel, Señor. Tú permaneces fiel. Dile: tú eres fiel una vez más, vamos. Tú eres fiel, yo puedo confiar en tu palabra, Señor. Tú eres fiel, siempre dices sí a tus promesas. Yo puedo confiar en tu verdad, plenamente convencido que aunque todo el mundo falle. Dígalo con todo su corazón: tú permaneces fiel. Yo puedo confiar en tu verdad, plenamente convencido que aunque todo el mundo falle. Dígalo con todo su corazón hoy en esta mañana: tú permaneces fiel, siempre fiel, Señor. Tú no cambias, Señor, tu palabra no cambia. Tu palabra es verdad, sigue siendo verdad a pesar de cualquier situación. Tu palabra es verdad, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Den una ofrenda de palmas a nuestro Rey hoy en esta mañana, porque Él ha sido bueno, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. ¿Está contento? Bueno, vamos a ir a casita. Los vamos a esperar el próximo miércoles 7 de la tarde, por la misma hora, por el mismo canal, en la misma dirección. Amén.